Bien, entonces chicos, buenas, YouTube buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer la segunda parte de lo que es evolución, ¿vale? Ya hemos visto la definición de evolución, la clasificación de los tipos de evolución y las teorías de la evolución. Lo que nos falta es ver mecanismos de evolución, evidencias de la evolución y finalmente dos conceptos importantes que son los mecanismos de barrera reproductiva y especiación. Ya vamos a ver esos dos temas nuevos. Comenzamos con los mecanismos de evolución. ¿Qué entendemos por un mecanismo de evolución? Un mecanismo de evolución, chicos, es el conjunto de pasos, entendamos eso. Un mecanismo de la evolución es el conjunto de pasos que las especies van a realizar para evolucionar. No es lo mismo que las teorías. ¿Se acuerdan qué trataba de explicar las teorías? Cómo se daba la evolución. Pero los mecanismos es el conjunto de pasos para que evolucione una especie. Esto ya es actual. Y de hecho, chicos, estos mecanismos de la evolución se desprenden de una teoría, que es la teoría sintética de Dubzhansky. ¿Recuerdan la teoría neodarwinista? De esa teoría neodarwinista, en esa teoría le llamaban las fuerzas evolutivas. Esas fuerzas evolutivas que proponían al inicio eran 4 fuerzas evolutivas. Luego se extrapoló una más y aparecen los mecanismos de la evolución, que ya ha venido en pregunta de examen. Esto habrá venido por lo menos unas 5 veces en diferentes años. Así que es un dato a tener en cuenta. Primer mecanismo de la evolución que ya nosotros conocemos, que es la selección natural. ¿Quién es el autor de este mecanismo? Darwin, ¿cierto? Muy bien, entonces el autor de la selección natural, chicos, va a ser Darwin. Recuerden que también se apoyaba de Wallace, ¿verdad? Sí, Darwin y Wallace. Bueno, ya todos sabemos que la selección natural consiste en una serie de pasos que tiene como finalidad que las especies mejores dotadas sean las que sobrevivan y las que no se extingan, ¿cierto? El segundo mecanismo que proponen para que un ser vivo pueda evolucionar son las mutaciones. ¿Recuerdan quién es el autor de esta? Hugo de Bryce, perfecto, es Hugo de Bryce. Ahora chicos, Hugo de Bryce y las mutaciones, ¿a qué le llamó mutaciones? A los cambios bruscos que tiene su ADN, ¿verdad? Perfecto. El tercer mecanismo de la evolución le vamos a llamar especiación. Su nombre te tiene que recordar algo. ¿A qué suena especiación? A especie. Entonces la especiación es un mecanismo por el cual se generan nuevas especies, nada más, eso. ¿Y quién es el autor de este mecanismo? Lo propone también Darwin, chicos. Darwin también lo propone. Vamos ahora con el cuarto mecanismo, que es la variabilidad. Recuerdan que esta variabilidad la introduce una teoría, que es la teoría sintética de Dubzhansky, el neodarwinismo. ¿Qué nos dice el neodarwinismo? Variabilidad más selección natural es la fórmula para la evolución. Entonces, acá hay que entender que este concepto o este mecanismo de variabilidad está relacionado con un evento que ocurre en meiosis que se llama crossing over. El fenómeno del crossing over, chicos, es un proceso en donde los cromosomas intercambian genes y de esa manera ocurre la variación de una especie. Por eso es que nosotros no somos idénticos a nuestros padres. ¿Por qué no somos idénticos a nuestros padres? Porque ocurre crossing over. ¿Estamos? Eso es lo que permite la variabilidad de las especies. Y el último sería la deriva genética, que ya le hemos hablado. Tiene un representante, la deriva genética, ¿recuerdan? La última teoría, que se llamaba teoría neutralista de evolución de Moto Kimura. Y la deriva genética, ¿con qué estaba relacionada? ¿Recuerdan a qué le llamábamos deriva genética? Con el cambio, ¿recuerdan? Había un cambio en la frecuencia de alelos. Cambio en la frecuencia de alelos dentro de una población. Bueno, ¿qué es un alelo? Los alelos son las diversas formas que tiene un gen. Ejemplo, si yo quiero estudiar el gen color de ojos, ese es el gen, color de ojos. Pero los ojos pueden ser color verde, color marrón, color por ahí, no sé, pues celestes. Esas diversas formas en las que un gen puede estar, eso se llama alelo. Y el color de ojos es el gen. Entonces, ¿qué es un alelo? Las formas diversas que tiene un gen. ¿Estamos de acuerdo? Bien, se acabaron los mecanismos de la evolución.
Conclusión, ¿qué son los mecanismos de la evolución? Son los procesos por los cuales las especies pueden lograr evolucionar. Recuerdan que de todos estos mecanismos yo te dije que hay uno que ocurre todos los días. ¿Cuál era? La deriva genética. Esto ocurre todos los días y está demostrado matemáticamente. Y hay uno que ocurre cuando lo exponen a la población a un ambiente hostil, como una enfermedad, como una pandemia. La selección natural, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Vayamos ahora a ver las evidencias de la evolución. Bien, ¿ustedes recuerdan cuál fue la primera teoría de la evolución? La de los caracteres adquiridos. Entonces, si ustedes recuerdan, la teoría de los caracteres adquiridos, como fue la primera teoría de la evolución, fue la que más críticas tuvo. ¿Quién lo criticaba? Los fijistas, ¿cierto? Porque los fijistas negaban la evolución. Entonces, como había dos corrientes, ¿no? Los religiosos, que se oponían a la evolución, y los evolucionistas, que estaban a favor del cambio, entonces tiene que haber algo que defienda la idea de los que están a favor de la evolución. ¿Y cuál era eso? Las evidencias. Tenía que existir evidencias que la población podría sustentar de esa manera de que hay evolución. Evidencia, obviamente, por ejemplo, cuando tú comentas algo a una persona, para que esa persona te pueda creer, te pide pruebas, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede acá. Si queremos mencionar que la evolución existe y puede ocurrir y ha ocurrido, tenemos que sustentar pruebas. Y esas pruebas se llamaron evidencias de la evolución. Tenemos ahí alrededor de 7 evidencias. Vamos a comenzar con la primera, que es la paleontológica. Bueno, creo que el nombre nos da una ayuda, ¿no? ¿Qué significa paleontológico? Está relacionado con los restos fósiles. ¿Qué son los restos fósiles? Bueno, como su nombre te lo dice, son restos de especies que se han extinto, ¿no? Que han vivido hace mucho tiempo. Ejemplo, el esqueleto o los huesos de los dinosaurios, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, las evidencias paleontológicas estudian a los restos fósiles. Hay un padre, ¿no? ¿Cómo se llama el padre de la paleontología? Claro, Cuvier. Cuvier es el padre de la paleontología, que ya le hemos hablado en ¿qué? En la teoría de algo. Del catastrofismo dentro del fijismo, ¿cierto? De la teoría creacionista. Muy bien. A ver, ¿cómo es que los paleontólogos pueden estudiar restos fósiles? Bueno, para eso utilizan isótopos. Los isótopos, chicos, no sé si han llevado química, pero isótopos tienen la P de protones, son elementos que tienen igual número de protones, ¿verdad? Entonces los isótopos son aquellos elementos que tienen un número específico y que sirven, por ejemplo, para evaluar hace cuánto tiempo existió un resto. Uno de ellos es el carbono 14, uno de los más utilizados. Te lo pongo así como ejemplo, ¿no? Supongamos que tú eres un arqueólogo, un paleontólogo, y te mandan, no sé, pues a una ruina y tú encuentras un hueso. Entonces, lo que te tocaría averiguar es desde cuándo o de cuándo es ese hueso, ¿no? Ese hueso obviamente le tuvo que pertenecer a un ser vivo. La pregunta es, ¿hace cuánto vivía ese ser vivo? Y para eso se utilizan esos isótopos. O sea que los isótopos me dicen hace cuánto tiempo vivieron los seres vivos que ahora solamente han quedado sus restos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Supongamos que tú encuentras un hueso de un dinosaurio. Entonces tú le aplicas un isótopo a esos huesitos, a esos restos, y te va a dar el año o los años de hace cuánto vivieron. Y de esa manera tú sabes, por ejemplo, que hace 300 millones de años había un animal con tales características, ¿no? Bien. Una pregunta que fue una de las más difíciles que vino en examen de admisión y que fue por SECUM era sobre el tiempo de vida media del carbono 14. Ese dato es impensado, ¿no? El tiempo de vida media del carbono 14 es 5.730 años. O sea, quiere decir que si yo tengo 10 gramos, supongamos, tengo 10 gramos de carbono 14, para que desaparezca la mitad, tiene que pasar 5.730 años. ¿Me dejo entender? Si tengo 10 gramos y lo coloco o evalúo esos gramos dentro de un resto fósil y veo que ya no hay 10, sino hay 5, quiere decir que han pasado 5.730 años. Pero si vuelvo a evaluar y ya no hay 5, sino hay 2.5, quiere decir que han pasado nuevamente otros
5.730 años, y lo vas sumando. Y de esa manera ya puedes saber hace cuántos años vivió la especie. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Lo ponemos sencillo, mira. Sencillo. Supongamos que yo tengo un huesito. Y yo sé que ese huesito tiene, en un ser vivo normal, tiene, supongamos, 100 gramos de carbono 14. ¿Vale? Y el tiempo de vida media, para hacerlo más sencillo, es de 5.000 años. 5.000 años el tiempo de vida media. Listo. Me voy a una ruina y encuentro un huesito. Pero ahora ese huesito, el estudio ya no tiene 100, tiene 50. Pregunta, ha perdido la mitad de lo que debería tener. Entonces, si ha perdido la mitad de lo que debía tener, ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar? 5.000 años. Entonces, pregunta, ¿este huesito le perteneció a un ser vivo que vivió hace 5.000 años? ¿Me dejo entender? Y si ahora me voy y ya no encuentro 50, si no encuentro 25 gramos, profe, ¿cuántas vidas medias han pasado? ¿Cuántas? 2, ¿verdad? Entonces, ¿hace cuánto vivió? Hace 10.000 años. Y es de esa manera como es que los paleontólogos logran determinar hace cuánto vivió el resto fósil que han encontrado. ¿Listo? Ya está. Sigamos. Ahora, ese es un dato interesante. Sin embargo, el carbono 14, chicos, no es el único isótopo que se utiliza. También se puede utilizar este que se llama uranio 235. Ese uranio 235 tiene más tiempo de vida media y me sirve para restos fósiles de especies muy antiguas, porque el carbono 14 tiene un límite que es 75.000 años, pero si alguien, por ejemplo, vivió hace 100.000 años, el carbono 14 ya no me va a servir. Entonces, para esas especies me sirven los otros isótopos como el uranio 235. ¿Estamos? Hay un hallazgo interesante de esta evidencia paleontológica que es Archaeopteryx litográfica, también conocida como el dinosaurio emplumado. ¿Ustedes han visto Jurassic Park? Bien, hay tres secuelas, ¿no? Hay Jurassic Park, que son las antiguas, Jurassic World y la última de Jurassic que se ha estrenado este año. Bien, en la última no sale este ave, pero en Jurassic Park, la original, y en Jurassic World sí sale la Archaeopteryx litográfica, y es un ave que tiene plumas, y por esa razón le llamaban dinosaurio emplumado. ¿Estamos? Y uno se preguntará, profesor, ya, ok, o sea, los paleontólogos han encontrado los huesitos de la Archaeopteryx litográfica o dinosaurio emplumado. ¿Qué me indica eso? ¿Qué tiene que ver eso con la evolución? Eso, ¿sabes qué tiene que ver? Tiene que ver con lo siguiente, chicos. ¿Alguien sabe qué significa o qué tipo de especies eran los dinosaurios? ¿Los dinosaurios qué eran? ¿Eran anfibios? ¿Eran reptiles? ¿Eran mamíferos? ¿Qué eran? Reptiles. Pero si te estoy diciendo que este dinosaurio reptil tenía plumas, entonces ¿a quién se estaba pareciendo ya? A las aves. Entonces, el Archaeopteryx litográfica es un hallazgo que me dice que las aves, ¿de dónde probablemente vienen? De los reptiles, claro. Me está queriendo decir eso, chicos. Como he encontrado un reptil con ave, es muy permitido pensar de que las aves pueden haber provenido de los reptiles, cuando comenzaron a volar y se llenaron de plumas. ¿Estamos de acuerdo? Hay 5 tipos de restos fósiles. Tenemos los restos anatómicos. Ejemplo, el colmillo, por ejemplo, de un mamut es un resto anatómico. El diente de un tigre, dientes de sable, es un resto anatómico. Una parte del cuerpo de esa especie que existió en algún momento. El resto petrificado, como su nombre te dice, está inmerso en un mineral, por eso también se llaman restos mineralizados. Y luego tenemos los restos preservados. A los restos preservados es también a los que se conocen como momificados. O sea, son aquellos que son aquellas especies que se han preservado bajo condiciones que asemejan a una momia. Por eso se llaman momificados. Y finalmente tenemos a los moldes y las huellas. Acá hay que diferenciar un poquito.
Supongamos que en un momento dado, un triceratops posó su pata sobre el lodo, ¡pum!, listo. Lo que dejó ahí, ¿qué es? Huella, ¿verdad? Bien, ¿y qué es un molde? Cuando todo el organismo está pegado o se pega en una superficie y luego de esa superficie, ¡pum!, se va y deja toda su silueta. ¿Me dejo entender? Eso ya es un molde. ¿Estamos? Perfecto. Eso es la evidencia paleontológica. Entonces, esta evidencia paleontológica sí me demuestra que existió evolución, ¿sí o no? Sí me demuestra. Sigamos. Vamos con la embriológica. La evidencia embriológica, ¿qué es lo que va a realizar? Compara el desarrollo embriológico entre especies. Repito, compara el desarrollo embriológico de las especies para demostrar que provienen de un origen común. Ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Por el momento esa es su definición de lo que hace esta evidencia. Ahora, ¿a qué me refiero con desarrollo embrionario o desarrollo embriológico? Todos nosotros provenimos a partir de una célula. Todos provenimos a partir de una célula que se llamó huevo cigoto, que después de muchas divisiones llega a madurar y me genera la especie adulta. ¿Estamos? El paso de ser una célula llamada huevo cigoto al estadio adulto o maduro, a todo eso se le llama desarrollo embrionario. ¿Estamos? Entonces, la evidencia embriológica, ¿qué es lo que estudia? Esto es lo que estudia. Este proceso. Estudia este proceso en las especies, en muchas especies. Entonces, ¿y qué es lo que hace cuando estudia eso en muchas especies? Las compara. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la posibilidad de traer un embrión de un mamífero, el embrión de un ave y el embrión de un pez, vamos a ver que en cierta semana de su desarrollo embrionario nos parecemos, somos iguales. O sea que nosotros, dentro del vientre de la madre, en un determinado tiempo de desarrollo embrionario, somos iguales que un embrión de un ave, un embrión de un pollo, por ejemplo, y un embrión de un pez. Somos iguales. Chicos, y si somos iguales, ¿qué quiere decir? Que podemos provenir de uno solo, ¿sí o no? Porque si nuestro desarrollo se parece, es porque en algún momento fuimos iguales, solamente que después nos fuimos diferenciando. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces Haeckel, vamos a colocar acá el nombre, Haeckel, mira lo que hace Haeckel, observa este proceso y agarra, analiza y saca su ley, y le llamó la ley biogenética. Pregunta de examen, ordinario, vino una vez hasta el momento, una vez. Ah, no, sí, tiene razón, ya ha venido 2 veces, reciencito, tiene razón. El autor Haeckel propone la ley biogenética, que también se le puede conocer como la ley de la recapitulación. ¿Y qué nos dice esa ley? Este es el enunciado de la ley. Mira, mucha atención acá, chicos, porque esto tiene que quedar claro. Lo que nos dice esa ley es lo siguiente, mira. La ontogenia es la recapitulación de la filogenia. Hay que entender recapitulación como recuerdo. Es el recuerdo de la filogenia. Entonces, hay que entender qué significa ontogenia y hay que entender qué significa filogenia. ¿Qué es ontogenia? El desarrollo embriológico, o sea, este proceso. Eso es la ontogenia. La ontogenia sería todos los cambios que ocurren desde que es huevo cigoto hasta que se convierte en el individuo adulto. Eso es la ontogenia. ¿Y qué es la filogenia? La historia evolutiva de la especie. Por ejemplo, ¿cuál es la historia evolutiva de los humanos? Que provenimos de los monos. ¿Estamos? Entonces, ahora sí que ya entendemos qué significa cada palabra, volvamos a leer. La ontogenia, o sea, el desarrollo embrionario, es el recuerdo de cómo evolucionamos en el tiempo. ¿Me entendieron? Repito otra vez. El desarrollo embrionario es el recuerdo de cómo evolucionamos en el tiempo. ¿Te acuerdas que nos parecemos? ¿Qué quiere decir entonces? Que en algún momento fuimos uno. Entonces está recordando nuestra historia evolutiva. ¿Me dejo entender? Listo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta teoría. Tercera evidencia.
anatomía comparada. Mucho cuidado acá, porque a esta evidencia embriológica también se le llama de otra manera, lo pueden apuntar si gustan. A la embriológica también se le llama embriología comparada, también se le llama embriología comparada. Ya la anatomía comparada, pues ahí está, anatomía comparada. No te olvides, ya la embriológica también se le llama embriología comparada. Y tiene lógica, pues, porque ¿cuál es su base? Comparar embriones. Ya está. Vamos a la anatomía comparada. La anatomía comparada tiene otro nombre, se llama morfológica. Y se llama morfológica porque estudia órganos y los compara entre una especie y otra especie. Por ejemplo, ¿qué hace la anatomía comparada? Agarra tu extremidad superior, brazo y antebrazo, y mano, y lo compara con la pata de un caballo, lo compara con la aleta de una ballena o de una foca, lo compara con la pata de un, se me ocurre por ejemplo, un tapir, y van a ver que tiene diferentes funciones, ahorita lo vamos a entender. Entonces la anatomía comparada es eso, agarra órganos de diferentes especies y compara los órganos entre sí. ¿Cuál es el padre? ¿Quién es el padre de la anatomía comparada? Bien, el mismo de la paleontología, ¿no? Cuvier, exacto. El padre de la anatomía comparada es Cuvier. ¿Y en qué se basa la anatomía comparada? Ojo con esta pregunta, mira, te voy dando un regalito. Esto es pregunta del mensual. ¿En qué se basa la anatomía comparada? En la analogía y la homología. Datito, mira, para tu examen, para que ya no tengas cero, ya. Vas a tener un punto. Vamos acá. Chicos, entonces, la anatomía comparada, ¿qué es lo que va a estudiar? ¿Qué va a agarrar y qué va a comparar? Órganos de diferentes especies. Muy bien. Entonces, los amantes de la anatomía comparada, los estudiosos de la anatomía comparada, lo han hecho. Y al agarrar órganos, se han puesto a comparar y han clasificado los órganos en 3 tipos. Tenemos órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales, también llamados rudimentarios. Bien, estos dos, está de más decirte que estos dos, tú los tienes que conocer a la perfección. ¿Por qué? Porque es frecuente que pregunten esto en el examen de admisión. Tú debes recordar algo, ¿ya? En todos los exámenes de admisión tienes la posibilidad de que te venga o bien origen de la vida o bien evolución. Si te viene evolución, lo más probable es que te venga teorías de la evolución o te venga esto, anatomía comparada. Así que anatomía comparada es un tema que un alumno preuniversitario tiene que saberlo bien. Y ya le hemos estado dando pequeñas pistas de esto la semana pasada, la clase que hemos tenido anteriormente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la evolución divergente y la evolución convergente? Y te dije que hay órganos que se explican por esa evolución, ¿verdad? Bien, chicos, entonces comencemos con los órganos homólogos. Nosotros vamos a decir que los órganos homólogos son aquellos órganos que tienen un origen común. Repito, origen común y características similares. Origen común y características similares, pero su función de esos órganos son diferentes. Ejemplo, para que entendamos qué tipo de evolución explica. Mira lo que tenemos aquí. Vamos a estudiar las extremidades superiores de algunos seres vivos. Ejemplo, el brazo del mono sirve para prensar, la aleta de la foca sirve para nadar, el ala de un murciélago sirve para volar, la pata del caballo sirve para cabalgar, la pata del topo sirve para excavar. Si te das cuenta, todo lo que está de negro son funciones. Prensar, nadar, volar, cabalgar son diferentes funciones. Entonces colocamos que son diferentes funciones. Pero todo lo que está de azul tiene algo en común. ¿Qué tiene en común el brazo del mono, la aleta de la foca, la ala del murciélago? Está formada por huesos. Entonces tenemos que todos ellos son iguales. Mira, todos ellos son iguales, se comportan como uno solo. Pero tienen ¿cuántas funciones? Diferentes. O sea, es como si partiéramos de uno solo, ¿verdad? Es como si partiéramos de uno solo y ahora tenemos cosas diferentes. ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba esta evolución?
¿Será divergente? Sí puede ser, si es que solo fueran dos. Si hay más de dos, radiación adaptativa. Bien, nos vamos a quedar con la evolución divergente. Entonces, los órganos homólogos, ¿qué tipo de evolución explican? Te escucho. La evolución divergente. También la radiación adaptativa. Bien, sigamos. Vamos a los órganos análogos. Pregunta que vino hoy. Hoy viene esa pregunta. Y muchos han fallado. Los órganos análogos, ¿cómo se llaman? Homoplásicos. Cuidado, cometas el error de leer homoplásicos y como dice homo, pensar que es homólogo. No, homoplásico es análogo. Listo. Profesor, ¿cuál es la característica de los análogos homoplásicos? El origen es diferente y las características también son diferentes. Así que acá vamos a tener, mira, es casi lo contrario a lo que eran los órganos homólogos. Tenemos origen y características diferentes, pero la función es similar. Función similar o igual. Vayamos al ejemplo. El ala del murciélago, el ala de la paloma y el ala de la mariposa, ¿qué tienen en común? Los dos sirven para... Los tres, perdón, sirven para volar, chicos. Tienen la misma función. Pero mira la composición del ala del murciélago. Está formada por un hueso y membranas. El ala de la paloma, hueso y plumas. Y el ala de la mariposa, membranas solamente, pero no huesos. Entonces, su forma, sus estructuras son diferentes. ¿Cómo era su función? Igual, pero su estructura era diferente. Entonces, mira, proviene de estructuras diferentes, pero terminan haciendo una misma función. ¿Alguien me puede decir qué tipo de evolución es esa? Convergente. Muy bien, convergente. Entonces, ¿qué evolución se explica? La evolución convergente. Esto le gusta mucho preguntar en el examen. ¿A qué me refiero a esto? Mira, si no, muy pocas veces vienen los ejemplos, porque los ejemplos ya son muy conocidos, pero lo que te puede venir es lo siguiente: los órganos análogos explican la evolución para que marques convergente. O lo contrario, la evolución convergente explica la existencia de órganos análogos. Así que básicamente tú tienes que estar prestando atención al nombre del órgano y mira, ¿qué cosa? Al tipo de evolución que explica. ¿Listo? Vamos a los órganos vestigiales. Nos movemos un poquito. Los órganos vestigiales también se llaman rudimentos, ¿ya? También se van a llamar rudimentos. ¿Cómo definimos a los órganos vestigiales? ¿Cómo vamos a definir a los órganos vestigiales? Son órganos que en algún momento funcionaban. No en nosotros, sino en nuestros antepasados funcionaban, pero actualmente ya no nos funcionan. Ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos sacro y coxis, chicos. Sacro y coxis. El sacro está formado por 5 vértebras que están soldadas y el coxis está formado por 4 vértebras que están soldadas. Si nosotros al sacro lo desdoblamos y al coxis lo desdoblamos, tendríamos una cola. Entonces es un vestigio. El sacro y el coxis es un vestigio de que en algún momento nosotros tuvimos cola, por ejemplo. ¿Estamos? Vamos con otro ejemplo. Nosotros tenemos una membrana en nuestro ojo que se llama membrana nictitante. Esa membrana nictitante a nosotros no nos funciona, actualmente no nos funciona. Pero esa membrana nictitante, si estuviera activa, taparía nuestra córnea y nos permitiría ver debajo del mar. Entonces, eso es un vestigio de que venimos de un ancestro acuático. ¿Recuerdan la teoría de Oparín? Todos los seres vivos, ¿dónde nacieron? ¿En el agua o no? ¿Recuerdan el mar primitivo, la sopa primitiva? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Tiene lógica. ¿Estamos? Tiene lógica. Bien, chicos. Perdón. Entonces, los órganos vestigiales o rudimentos son órganos que tenían una función en los ancestros y ahora ya no la tienen. Mira este dato. Hay un término que es atavismos. ¿Pasó algo? Hay un término que es el atavismo. ¿Qué es un atavismo? Es muy frecuente que se logre confundir estos términos. Muchos pensamos, yo también en su momento lo pensaba, que el atavismo y los órganos vestigiales son lo mismo y no lo son.
¿Qué es un atavismo? Un atavismo es aquel órgano que, por ejemplo, supongamos que tenemos una estructura que después de muchos años, de muchos millones de años, ya no nos sirve. Entonces desaparece de nuestro cuerpo. Ya no lo tenemos. Y luego de muchos millones de años más, vuelve a aparecer. Eso es un atavismo. Entonces, ¿qué es un atavismo? Es un órgano vestigial que ya no lo utilizamos y desapareció. Y luego de muchos años, en nuestra descendencia futura, volverá a aparecer. ¿Me dejo entender? Eso es un atavismo. Por ejemplo, ¿cuándo nuestro coxis o nuestro apéndice? ¿Cuándo nuestro apéndice se convertiría en un atavismo? Por ejemplo, que nuestro hijo nazca sin apéndice, pero el hijo de nuestro hijo vuelva a tener el apéndice. ¿Me dejo entender? Es un ejemplo así abrupto, pues, para que me entiendas. Eso tiene que ocurrir a través de mucho tiempo, pues, ¿no? Repito, imagínate que tú ahorita tienes apéndice, pasa el tiempo y ya no tienes, y luego vuelves a tener. ¿Eso qué es? Atavismo. ¿Estamos entendiendo? Ejemplos de órganos vestigiales, o sea, de órganos que tenemos en nuestro cuerpo, pero que no nos sirven. Quiere decir que si nos sacan ese órgano, no nos pasa nada, seguimos viviendo. Ejemplo, el apéndice. A muchos les da la apendicitis, que es la inflamación de este órgano. Sí, y cuando una persona tiene apendicitis, le operan, le hacen una apendicectomía, le quitan el apéndice, ¿la persona se muere? No, sigue con su vida normal. De hecho, ahora está más feliz, porque ya no le duele. Coxis. Algunos le llaman al coxis el huesito de la alegría. Está atrás. Que cuando te caes y te golpeas, lloras, te ríes, de todo, ¿verdad? Ese coxis, chicos, si no está, no pasa nada. No nos vamos a morir porque no está el coxis. Muela del juicio, el más temido, ¿no? Tercer molar. La muela del juicio que le sale a las personas adultas generalmente, en el 80% de la población, sale chueca. Y genera un dolor, ¿y qué tiene que hacer la persona? Tiene que extraérsela. Pero después de que se extrae, la persona sigue comiendo, sigue viviendo normal. Entonces, no es necesario para nuestra vida. Vello corporal. Algunos de nosotros, todos tenemos vello corporal, algunos en más medida y otros en menos medida. Pregunta. El vello corporal, si no lo tenemos, ¿nos pasa algo? Inclusive las mujeres, ¿se afeitan o no se afeitan? ¿Se rasuran o no se rasuran? Algunos hombres también. Entonces, cuando nos rasuramos el vello, no nos pasa nada porque el vello está de más. Pero se cree que en nuestros antepasados, que tenían más vello, ese vello servía para calentar el cuerpo. ¿Estamos? Sigamos. Mamas. Las mamas en el hombre. Ojo, mira, te doy un datito más. Para tu examen mensual, yo te voy a poner algo para confundirte. Te voy a poner mama en la mujer. En la mujer la mama sí funciona, sí sirve, porque la mama es la glándula que va a producir la leche para dar de lactar al bebé. Pero en nosotros la mama no sirve, en los varones no sirve la mama. Nosotros no damos de lactar y no producimos leche en la mama, así que no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en el hombre la mama es vestigial. La membrana nictitante, te hablé del ojo, ¿no? Que antiguamente servía supuestamente para ver debajo del mar. Los músculos auriculares, algunos tienen la movilidad de ese músculo, pero no sirven de nada. Ese músculo auricular se cree que en nuestros antepasados dirigía la oreja hacia el origen del sonido. Ustedes conocen a sus perritos. ¿Han visto que el perrito apenas suena su oreja como una antena que se mueve hacia donde está el sonido? Ya, nosotros también tenemos un músculo que es para eso, pero no está funcional. Sin embargo, algunas personas tienen la capacidad de hacerlo mover el oído. Listo, entonces algunas personas sí, algunas personas no. ¿Nos da más? ¿Nos da menos? No nos interesa, porque nuestro umbral de audición es la misma. Así que no es que porque tengamos el músculo que escuchamos mejor, nada que ver. Músculo erector del pelo. El músculo erector del pelo, ¿cuál es su función? El músculo erector del pelo, su función es que hace la piel de gallina. ¿Han escuchado la piel de gallina? Que se llena como de pequeños, de bolito la piel. Eso es lo que genera este músculo erector del pelo. ¿Sirve de algo? No, profe, sí, porque si quiere decir que el peligro se acerca. No, chico. Eso es Spider-Man. Tú no eres Spider-Man. Tú eres un mortal. Músculo recto mayor del abdomen. El músculo recto mayor del abdomen es lo que coloquialmente, cuando se desarrolla bien, le llamamos los coquitos. Esos coquitos son el recto mayor del abdomen. Mira, ya en eso que está pegado en la pared,
aparece el recto mayor del abdomen. Hija, señálalo con tu dedo. ¿Cuál es el recto mayor del abdomen? Señálalo con... Eso, todo eso es el recto mayor del abdomen. Pregunta, ¿eso sirve de algo? Pero, estéticamente, nada, chicos. Si no tuviéramos, no pasa nada. Pero se cree que ese músculo antiguamente sí servía porque nos permitía, cuando nosotros éramos ya no bípedos, sino cuadrípedos aún, nos permitía hacer movimientos más robustos, más fuertes. Ahorita ya no lo necesitamos, ¿vale? Por esa razón es que eso, ¿cómo se fortalece? Haciendo abdominales, ¿no? Que es haciendo flexión del cuerpo. Bien, se acabaron los órganos vestigiales. Te doy un dato. ¿El corazón será órgano vestigial? No, pues no. No, profe, sí, porque yo estoy viviendo sin el corazón. ¿Cómo que vive sin el corazón? No, porque ella me lo rompió. No, eso no es. Nosotros no podemos vivir sin corazón. Estamos, no podemos. Te doy otro dato más. ¿Y la vesícula biliar? La vesícula biliar, miren chicos, yo les comento algo. Como alguien que lo ha vivido, ¿eh? Si tú tienes un cuadro que se llama colecistitis, que es la inflamación de la vesícula por la presencia de un cálculo, ¿no? Te tienen que extraer la vesícula. Acá está la vesícula, perdón. Está en el hipocondrio derecho. Te extrae la vesícula, ¿no? Se llama colecistectomía. Esa operación que te quitan la vesícula, pregunta, ¿la persona que después le quitaron la vesícula se muere? Sigue viviendo normal. Algunos cirujanos dicen que la vesícula en realidad es un órgano vestigial. Profe, no, pero la vesícula sí tiene función, profe, porque almacena la bilis, porque concentra la bilis. Sí, pero cuando no tenemos la vesícula, nuestro cuerpo se adapta. Y ahora la vesícula se comienza a concentrar a nivel de la ampolla de váter. Algo que en anatomía lo entenderán. Ya, algo que en anatomía lo entenderán. Pero te doy esa idea, mira, porque es un órgano que uno pensaría, no, ese órgano sí sirve, pues, ¿no? Pero se nos puede quitar y seguimos viviendo. Eso no es un órgano vestigial. No es. Profe, pero si se nos quita, seguimos viviendo. Sí, pero no es porque no sirva. Es porque tu cuerpo se tiene que adaptar a que ahora ya no tiene ese órgano. Pero sí tiene su función. ¿Estamos? Por eso no le he colocado, pero te lo comento. Vamos con la prueba bioquímica. Mira, la prueba bioquímica, también llamada bioquímica comparada, compara moléculas y procesos metabólicos entre especies. Compara, por ejemplo, la molécula del citocromo C de una bacteria o de de un protista con la tuya. Y también procesos metabólicos como la glucólisis. ¿Listo? Esto es importante. Ejemplos. El estudio del citocromo C que se encuentra en las mitocondrias, el estudio del histona H1 que se encuentra en el ADN, el estudio de la hemoglobina. Muchachos, la hemoglobina en el hombre, mire este dato, la hemoglobina en el hombre, si lo comparamos con la hemoglobina del gorila, solamente se diferencian en un aminoácido, es una proteína, se diferencian en un aminoácido. Repito, la hemoglobina del hombre y de la gorila son prácticamente iguales, solamente se diferencian en un aminoácido. La glucólisis es un proceso que lo realizan todos los seres, todas las células realizan glucólisis, hasta las bacterias hacen glucólisis. Entonces eso es un hallazgo. A ver, si tú haces glucólisis y la bacteria hace glucólisis, ¿qué puedes deducir de eso? Ah, profe, que debemos provenir de alguien igual, ¿no? Porque si la bacteria también lo hace y nosotros también, es porque provenimos de un ancestro en común. Y es correcto, pues provenimos de la célula primordial o la primera existente, que era el protobión, ¿te recuerdas? Bien, pasamos a la genética. La evidencia genética estudia la similitud del ADN, mira. Estudia la similitud del ADN, se basa en la secuencia de nucleótidos del ADN y del ARN y establece similitudes filogénicas entre las especies. ¿Cómo es que trabaja la evidencia genética? Agarramos, la camarita mueve, por favor. Agarramos un segmento del ADN, mira, agarramos un segmento y ese segmento del ADN lo secuenciamos. ¿Qué quiere decir? Estudiamos cómo está formado y vemos, por ejemplo, que hay una base que está con citosina, timina, adenina, citosina, timina, guanina, que son nucleótidos, todos ellos son nucleótidos. Entonces, este segmento lo buscamos en otras especies. Supongamos que hay una especie, le vamos a poner la especie X, y esa especie X tiene el mismo segmento,
Si nosotros tenemos este segmento y la especie X tiene este segmento, ¿qué podemos deducir? Que debemos provenir de algo en común. ¿Me dejo entender? Eso es una evidencia genética nada más. Ejemplo, el hombre gorila y el hombre con el chimpancé. Mira, el hombre con el gorila, sus ADNs, si los comparamos, tienen una similitud del 98,2%, chicos. De similitud del ADN. O sea, básicamente nos está diciendo este dato que el ADN del gorila y el ADN del hombre son casi iguales, 98,2. Pero mira, ¿tú crees que nos parecemos más a un chimpancé o a un gorila? A un gorila, ¿no? Uno pensaría. Pero mira, la genética nos dice lo contrario. Porque el hombre se parece más al chimpancé. Mira, ¿cuánto de similitud tiene? 99,4% de similitud. O sea, chicos, nos parecemos más a los chimpancés. Y por eso es que los chimpancés son inteligentes, ¿no? ¿Han visto películas del chimpancé? Hay un chimpancé que es skater, sé que no me equivoco, una película, no me acuerdo su nombre. Pruebas taxonómicas. Las pruebas taxonómicas establecen parentesco entre especies agrupadas en las categorías, perdón, acá me faltó agregar, en las categorías taxonómicas. Categorías. Básicamente, ¿qué nos dice las pruebas taxonómicas? Que yo agarro especies que son iguales y las agrupo dentro de una valga la redundancia, agrupación, conjunto. Entonces las pruebas taxonómicas evalúan similitudes y agrupan a los seres vivos en base a las similitudes. Que no es simplemente físicas, tienen que ser similitudes moleculares, ADN, ¿no? Moléculas como organelos como los ribosomas, entre otros. Por ejemplo, gracias a las pruebas taxonómicas nos dan un dato, ¿no? Nos dice esto, mire este dato, escuche este dato. Según las pruebas taxonómicas, el 98% de las especies ya se han extinto. O sea que todas las especies que están vivas ahora solamente son el 2% de las que vivieron hace millones de años. ¿Qué quiere decir eso? Si te estoy diciendo que hubo extinción y solamente sobrevivió el 2%, quiere decir que es muy complicado sobrevivir a una extinción. Y solamente sobrevivirán a la extinción, según Darwin, ¿quién? Los mejores, ¿verdad? Los más aptos, perfecto. También menciona que hay especies puente. ¿Qué quiere decir especies puente? Especies que se parecen a más de una especie. Ejemplo, la euglena. La euglena, por ejemplo, parece un alga. Tiene comportamiento de alga, pero también tiene comportamiento de protozoo. El ornitorrinco, ¿recuerdan a Pedri? Tiene un pico de pato, ¿o no tiene? O sea, y es un mamífero. O sea, el ornitorrinco quiere decir que es una transición entre un ave y un mamífero. Eso es una especie puente. Una especie que comparte características de dos o más especies. Y quiere decir que es como que la transición entre una especie que se convierte en otra especie. ¿Me dejo entender? Bien. Pruebas biogeográficas, las últimas pruebas. Compara especies similares ubicadas en regiones entre sí aisladas. ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Qué es lo normal de pensar? Que si yo tengo, por ejemplo, especies en este lado del mundo y voy al otro lado del mundo, esas especies, ¿qué esperaríamos encontrar? ¿Que sean iguales o diferentes? Esperaríamos que sean iguales, de verdad. Esperaríamos que sean diferentes porque están alejadas. Sin embargo, esta evidencia nos dice que hay especies que, a pesar de que están a los extremos del mundo, son iguales. ¿Te acuerdas del león? De la selva peruana al África, tan ligeísimos, pero se parecen. Eso nos dice la prueba biogeográfica, es una evidencia que nos demuestra que en algún momento las dos especies estaban juntas y ocurrió algo que las alejó. ¿Me dejo entender? Bien. Esas son las pruebas, chicos. Las 7 pruebas. ¿Vale? Las 7 pruebas. ¿Alguien tiene hora? ¿Qué hora es?